Ah, no, sí. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jimena de Olmo, yo soy socia del estudio Martín Luis Rueda y un poco la idea de hoy era conversar sobre uno de los temas muy relevantes del arbitraje internacional, local también. Como vamos a hablar durante el día de hoy, puede tener implicancias o va a tener implicancias desde el principio, durante e incluso después de terminar el proceso arbitral. Y para hablar de este tema, tenemos la suerte de contar con dos árbitros de larga trayectoria, como la doctora Roque Carval, peruano de Desarrollo, que me pidieron que no los presente, pero si no los presento, Vero Sattler, que no pudo estar, después me va a mandar un mensaje de poco protocolaridad, así que hice un pequeño resumen muy extenso de ambos. Roque Carvalho es abogado doctor por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador, con tesis doctoral sobre control judicial de los dados en el arbitraje internacional. Es profesor de la Universidad Austral y la Universidad de Buenos Aires y árbitro internacional, integrando la lista de árbitros de numerosas entidades nacionales, regionales e internacionales. Y no tiene mucho sentido hablar de todas las publicaciones porque podemos pasarnos acá un día entero. Y lo mismo con Diego. Diego es abogado y notario por la Universidad Nacional del Litoral, máster en Derecho Comparado por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Derecho por la misma universidad. Es profesor del Instituto de Estudios Políticos de París y presidente de la International Academy of Arbitration Law, igual que Roque es árbitro en numerosos ámbitos nacionales y también actuó como consultor en tantos. Y el mismo comentario aplica respecto de sus publicaciones. Entonces, como introducción, y lo voy a dejar a ellos, que son las que yo después podría contar sobre mi práctica más del lado counsel que de árbitro, es un poco hablar de las distintas aristas que tiene el tema de los conflictos de interés, las garantías, digamos, de independencia e imparcialidad que tienen que asegurarse en este tipo de procedimientos. Y a mí me pareció que le comenté a Roque que como introducción y para un poco enmarcar el tema, o sea, las garantías de las cuales vamos a hablar hoy y los problemas con los que se generan, hacen a la esencia de la credibilidad en el sistema arbitral. Y por eso, si bien la conversación de hoy no va a ser solo sobre derecho local, sino que ellos van a poder comentar toda la experiencia y todas las discusiones que hay en el ámbito internacional, pero parecía oportuno para introducir el tema hacer referencia a un dictamen que tiene muchísimos años, al principio del año del siglo pasado, en uno de los primeros casos en donde la Corte empezó a hablar del tema arbitraje, que fue Nacional contra la Compañía del Sur, y donde el entonces procurador, para criticar el arbitraje como institución, justamente decía lo siguiente, y obviamente no voy a leer de memoria. Dice: los jueces permanentes de la Nación son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, sin relación con ningún asunto determinado. Funcionan bajo el control del foro y la opinión pública y son legalmente responsables ante el Congreso. Sus fallos están rodeados de garantías de verdad y de imparcialidad, y la Nación puede entregarles con confianza la solución de sus contiendas, con el interés privado. Pero los árbitros deben su nombramiento al interés inmediato de las partes en el asunto que motiva el nombramiento y no están sujetos a las fiscalizaciones y responsabilidades permanentes. Hacen para la decisión que dictan y mueren con ella. De ahí que, salvo raras excepciones, el árbitro no obra como juez, sino como defensor del litigante que lo nombra. Y de ahí que el tercero en discordia prefiere casi siempre las soluciones aparentemente equitativas que evitan dar todo su derecho a quien lo tiene. Se explica que los particulares poco seguros de su derecho pongan más esperanza en los árbitros arbitradores que en los jueces permanentes. Este era el marco, digamos, que en 1919, mucha agua bajo el puente, pero era me parecía una buena introducción para la charla de hoy, con lo cual, nada, la idea era primero empezar a contar un poco y poder hablar de cuál es el problema general de los conflictos y cuál es la relevancia del tema, y hablar un poco de introducir el tema de las garantías de independencia e imparcialidad de los árbitros en el arbitraje. Bueno, muchas gracias, Jimena. Es un placer estar acá con Diego. A ver, ese comentario del procurador obedece
no solo alguna suerte de animadversión que existía en el Poder Judicial hacia el arbitraje, especialmente en los casos en que el Estado era parte, sino también a una concepción culturalmente bastante arraigada en mucha gente acerca de que los árbitros, especialmente por el hecho de que en el arbitraje muchas veces los árbitros son o pueden ser designados por alguna de las partes, eso significa que son árbitros parcializados. Y desde muchas legislaciones comparadas, desde las instituciones de arbitraje y desde la doctrina, se está haciendo mucho esfuerzo en los últimos tiempos por poner el acento en las garantías de independencia e imparcialidad que ofrecen los árbitros, estableciendo no solamente el deber de ser independiente e imparcial como uno de los deberes del arbitraje, después podemos hablar de cuáles son las consecuencias en los casos en que ese deber no se cumple a rajatabla, sino también poniendo el acento en que esa garantía debe darse para todos los árbitros, independientemente del modo en que han sido designados. Y creo que hoy está claro para cualquiera que haga arbitraje que la necesidad del árbitro de ser y permanecer independiente e imparcial y el celo que las partes ponen de cuidar esa condición hace que hoy sea un tema que está mucho más sobre el tapete de lo que ha estado históricamente. Uno ve la cantidad de recusaciones que se dan hoy y no tiene punto de comparación con las recusaciones que se daban hace 20, 30, 40 años. Y creo que es porque los árbitros y las partes van tomando cada vez más conciencia de que el sistema no puede funcionar si los árbitros no son independientes y imparciales. Yo completaría una cuestión, obviamente también los saludo a todos y agradezco la oportunidad que me dan de estar acá, que es siempre muy bienvenida. La frase esa, o las frases que dio Jimena, tienen, aunque Jimena dice, bueno, pasó más de un siglo, la fórmula de pasó mucha agua bajo el puente, pero hay algo que sigue siendo válido, no solamente en una suerte de comparación. Yo siempre soy reacio a comparar, como hace mucha gente, incluso queriendo defender el arbitraje, de comparar el magnífico arbitraje con el horrible. Creo que no adelanta para nada, o sea, no es una buena estrategia, un buen enfoque. Pero hay algo, digamos, si obviamos ese principio y pensamos, ponemos el arbitraje por un lado, digamos, sistemas judiciales estatales o sistemas judiciales internacionales, el nivel de exigencia, o sea, el umbral que se exige en términos de independencia y imparcialidad, es muy diferente. Es verdad que hay países que han tenido no precisamente países con gran desarrollo de arbitraje, en el caso de Italia, que lo que hace es identificar, ¿no? Dice, bueno, la independencia y imparcialidad de los árbitros se decide aplicando los artículos correspondientes a la posibilidad de recusación de jueces y magistrados. Es una anomalía, nadie hace eso en el sistema. Sobre todo porque hay una idea que no me parece tan disparatada de que las cosas son distintas. Otra cosa es, en lo que leyó Jimena es un poco exagerado, un poco planteado de una forma, una animadversión hacia una categoría y una defensa de la otra categoría. Pero en general uno piensa, más allá de situarse en cualquier país concreto, en realidades concretas, si uno piensa, un juez, tanto internacional, el hecho de que sea una persona proba, de que sea una persona una honestidad intelectual, apto para desempeñar el rol de decidir neutralmente controversias, se supone que está planteado en el momento que se fenómeno para hacer esa función, ¿no? Que es una función permanente o que dura, en el caso de tribunales internacionales, dura una serie de años, a veces reelegible, no sé, de instancia. Y el árbitro, en cambio, no, el árbitro cuando es nombrado para una controversia particular,
no tiene ya ese, por lo menos respecto de los que participan en esa tienda, no tiene ese sello de persona apta. No tiene, repito, ¿no? Cada uno de ustedes estará pensando en un juez particular que sabe que no es tan apto o que no es tan neutral, pero me refiero teóricamente o hipotéticamente, eso es así, ya está hecho ese juicio. Por eso a los jueces lo único que se plantea es supuestos de recusación. ¿No? El juez no tiene en cada caso obligación de decir yo soy independiente, o sea, se supone, ya está, viene con la función de juez. Viene el árbitro, en cambio, tiene que plantearlo, digamos, y coincido, hemos hablado de esto, y coincido totalmente con la idea de que es bueno, digamos, que eso se haga de una forma razonable y de una forma permanente, sistemática, que los que participan en el arbitraje consoliden esa demostración de que son imparciales e independientes. La otra cuestión es que eso está íntimamente vinculado con el tema de la legitimidad. La legitimidad es un tema importante. Nunca está del todo ganado. La legitimidad es algo que hay que seguir, digamos, reforzando permanentemente. Entonces, mirar cómo va evolucionando la cuestión y sobre todo estar muy atentos a no pensar que porque un árbitro es conocido, porque un árbitro, no sé, tiene cierto prestigio o está en muchas listas de árbitros, ya no tiene que cumplir ningún tipo de control propio, o sea, autocontrol, y someterse a control de instituciones, de los actores del arbitraje, y en su caso, de jueces. Ese es el juego del arbitraje, y hay que asumirlo. No hay ningún castigo para los arbitros, hay que asumirlo, y vamos a hablar después del tema de las revelaciones y el tema de recusaciones de los árbitros, y no hay que tener ningún problema en no aceptar un arbitraje o salir de un arbitraje cuando uno no tiene nada que ganar estando en un arbitraje o poniendo en juego el mayor capital que puede tener uno, que es el prestigio en tanto que persona apta para decidir casos. Una pregunta antes de seguir por ahí con la parte más, no más teórica, porque es también práctica, pero el comentario que surgieron de esta primera exposición, por lo que mencionaba recién, el hecho de que año a año cada vez más se exige y cada vez los árbitros no se tiene más presente el tema y esta necesidad y que hoy hay muchas más recusaciones de las que había por ahí hace unos años. Y acá me nace la experiencia más de counsel que de árbitro. Y sin entrar en las causales de la recusación, sino hasta qué medida ustedes que han visto muchas veces, o sea, los procedimientos y conocen aparte es, o en qué medida esos pedidos adicionales de recusaciones pueden tener que ver no solo con buscar asegurar, o sea, que la parte quiera asegurar la independencia, sino muchas veces también, digamos, una táctica de dilatar el arbitraje, ¿no? Porque lo que uno ve muchas veces es que en la primera parte, si bien más que en la primera parte, los procedimientos de constitución de tribunal pueden durar, porque sí hubo a propósito mucho tiempo, ¿no? Y que si tienen alguna opinión o visión sobre eso. Sí, es cierto que de las recusaciones que se producen hay un porcentaje, no sabría decir estadísticamente cuánto, pero hay un porcentaje de recusaciones absolutamente frívolas por cuestiones estratégicas o porque sienten que el árbitro no les va a fallar a favor, entonces buscan por cualquier medio, y la recusación es uno de los medios, apartarlo de sus funciones. Pero aún así, yo creo que las partes tienen el derecho a sentirse tranquilas acerca de la independencia e imparcialidad de los árbitros. Y ante la duda, yo prefiero un exceso en el lado de recusaciones sin causa que eventualmente podrán ser penalizadas en el momento que se dicte el laudo con carga de costas o de fuera, antes que
generar la sensación de falta de legitimidad o generar la sensación de que el arbitraje no brinda los remedios adecuados para evitar una posibilidad de falta de independencia e imparcialidad. Y simplemente, solo para sistematizar un poco algunas cuestiones, me parece que en el arbitraje se da una triple gama de herramientas para garantizar la independencia e imparcialidad. Que, por un lado, no solamente la declaración de muchas leyes y reglamentos de arbitraje acerca de que esa es una condición inherente al cargo de árbitro, sino una herramienta de naturaleza preventiva, como es el deber de revelar, una herramienta de naturaleza correctiva, si que efectivamente esa ausencia de independencia e imparcialidad se verifica a través de la acusación, y eventualmente una herramienta sancionatoria, penalizando con la nulidad del laudo o la denegatoria del reconocimiento y ejecución en los casos en que la falta de independencia e imparcialidad se concreta. Yo no conozco que en el sistema judicial exista una triple garantía tan amplia como la que se da en el arbitraje. Es cierto, como dice Diego, que los jueces permanentes están rodeados de una serie de otras protecciones, menos a los ojos de las partes, que en alguna medida hacen innecesario muchas veces una revelación como la que se nos exige a los árbitros. Pero lo cierto es que hoy la queja de los ciudadanos que litigan no es tan infrecuente acerca de la falta de independencia y imparcialidad de los jueces también. O sea, no es un problema exclusivamente del arbitraje. Yendo un poco al tema que empezamos a hablar de las recusaciones, se parece sería útil que puedan explicar los distintos, digamos, modelos o sistemas que hay y las diferencias principales entre lo que ustedes consideran más relevantes en todo lo que es el procedimiento y pautas para la recusación. Sí, yo lo puedo hacer, pero antes, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó Roque antes, pero quería agregar una cuestión que se encadena con esta pregunta de Jiménez. Roque decía, que aunque haya muchas recusaciones y pueda haber recusaciones frívolas o estratégicas, prefiero que haya y que, digamos, que no se ponga en duda la independencia, o que, digamos, que se constate la independencia y la imparcialidad de los árbitros. Pero es verdad que en algunos sistemas, en particular en la arbitraje de inversiones, o sea, digamos, esa sería la palabra, se han degenerado un poco el sistema porque se da el caso de, bueno, es un arbitraje distinto, con otras sensibilidades y con un grado de politización muy grande, etc. Los intereses son serios en general, tienen que ver con políticas públicas en muchos casos, sensibles para los gobiernos, para la opinión pública. Pero se da un supuesto en los últimos años que es realmente un poco natural de lo que es la acusación, que es el tribunal arbitral decide una cosa en contra, puede ser una medida procesal sin mucha importancia, una medida procesal que pide una parte, se va a decidir en contra y entonces la reacción de esa parte es recusar a los árbitros. Y eso hay una parte de parar el juego porque eso hay que resolver la recusación, obviamente, y eso lleva meses, dependiendo del sistema como este que comentamos, pero digamos, más allá de la frivolidad y de que sea algo que todo el mundo sabe que se va a rechazar, de un lado, para el arbitraje, pero por otro lado, crea una sensación, sobre todo en las personas que están muy familiarizadas con el arbitraje, ni con ese caso ni con el arbitraje en general. Cuando uno ve ser recusado, ¿no? según cómo se presente, ¿no? Muchas veces se presentan en los medios, esos casos son bastante públicos, conocidos, cuando uno ve, genera un efecto negativo sobre los árbitros. Fue recusado por algo, será, ¿no? Los recusados serán dudosos. Si uno es recusado varias veces, un árbitro es recusado varias veces en el mismo procedimiento que pasa, gente ha sido recusada 7, 8 veces en el mismo proceso. Todo sobre la base de decisiones que va tomando el tribunal. Al final eso crea un efecto negativo sobre el ciudadano. O sea, al final no es solamente una cosa frívola
el sentido que no tiene ningún efecto, pero sí tiene un efecto. Tiene un efecto de que incluso puede preparar una eventual nulidad, digamos, crear una situación Muchas veces se hace con ese propósito. sí, una impresión de que el árbitro en realidad es, aunque al final no lo terminen, no se termina aceptando la recusación, el árbitro es imparcial. Sobre los mecanismos, como es interesante, podemos hablar mucho tiempo sobre eso, pero también lo más interesante, si seguimos con el arbitraje de inversiones en general, la mayoría de los arbitrajes internacionales en general, aunque ahora hay una tendencia para arbitrajes, sobre todo en el arbitraje de un monto limitado, a practicar la idea de un solo árbitro, pero durante mucho tiempo eso es muy raro, y había siempre 3 árbitros, cada caso, con 5 árbitros, eran 3 árbitros. Y en general, la mayoría de los casos en el arbitraje internacional es un arbitraje o directamente institucional, donde la parte van a la institución y plantean todo delante de una institución arbitral, o le llaman ad hoc, pero al final buscan una institución que lo administre. O sea, no es puramente institucional, pero no puramente ad hoc. En el ámbito internacional, el arbitraje puramente ad hoc existe poco. Existe, digamos, se da arbitraje de determinadas características o determinadas industrias en las instituciones. Y si el arbitraje es institucional, las reglas para poder sacar un árbitro de un tribunal, y qué hacer en esos casos, digamos, cuáles son las causales, cuál es el mecanismo, los plazos, y cómo se reemplaza ese árbitro, son todas cuestiones que están en el reglamento de la vía, pero son normalmente cuestiones que decide la institución arbitral. Toda institución arbitral, un cuerpo particular, que puede llamarse la corte, puede llamarse el consejo, puede llamarse el tribunal de arbitraje, así de una forma mal llamada, se presta confusiones con cada tribunal arbitral, pero es esa corte que decide, y normalmente eso es totalmente inapelable, es decir, es algo que el sistema interesante a comentar es el sistema del SEADI, que es bastante particular, no es único del SEADI, pero es bastante particular del SEADI, y es que si se recusa a un solo árbitro, la decisión la deben tomar, la decisión de aceptar los otros 2 árbitros. Y eso es muy difícil de cambiar porque está en el convenio del SEADI. ¿Cuál es el convenio del SEADI? No se podría hacer, quiere desmantelarse. Y es un sistema complicado, porque, digamos, cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes se imagina que ustedes es un árbitro de una contienda y que le someten una recusación de uno de sus colegas. A usted a lo mejor le cae muy mal, ¿no? Pero es la recusación de un colega que, además, si se llega a que ustedes tienen que decidir, eso son los otros 2, tienen que decidir, es solamente porque ese árbitro recusado ha dicho que la recusación no tiene sentido. Porque a veces, cuando se presenta la recusación, el árbitro recusado, por la razón de dice, renuncio porque ya fui puesto en duda y prefiero no estar más en el tribunal, pero yo soy totalmente imparcial, independiente, niega todo, pero renuncia. En estos casos se llega a que uno tiene que decidir, porque el árbitro precisamente ha rechazado la recusación. Yo no voy a renunciar, no tengo por qué salir porque soy independiente, lo que dicen es falso, no tiene sentido. Y entonces eso es realmente una papa muy caliente para nosotros, ¿sabes? Lo que uno tiene que decidir si el colega es un mentiroso, si el colega le está diciendo que no es verdad, pero es. Por lo menos da una impresión que no es una impresión robusta de imparcialidad e independencia, porque no tenemos que hacerlo. Es un sistema que no puede funcionar bien. Digamos, si funciona bien con superárbitros que pueden actuar más allá de ser suficientemente esquizofrénicos como poner de lado toda esa relación, la idea de no ofender a su colega, etc., y poder aceptar una recusación si piensan que es así. De hecho, en el sistema, cuando quedan, son los 2 colegas los que deciden,
ha habido poquísimos casos de reservar la recusación, poquísimos. Pero bueno, básicamente es esa cuestión. Otra cuestión podría ser si el sistema permite que esa recusación, aceptada o no aceptada, sea realizada judicialmente o posteriormente. En general no es el sistema. Lo que sí hay que decir es que el hecho de que un árbitro, por el sistema propio institucional, que puede ser este del CIADI u otro, ¿no? O sea, la CCI, que la Corte de Arbitraje de la CCI decide que un árbitro no debe, la recusación no debe ser aceptada. Eso no implica que ese mismo argumento no se pueda utilizar. Por lo contrario, si uno ha atacado la independencia y imparcialidad, puede ir después al juez y atacar el laudo, diciendo yo ya lo dije, más allá de lo que haya dicho la Corte, yo ya dije que este es y la Corte va a decidir de acuerdo al derecho aplicable, lo que sea, y a lo mejor el laudo sobre la base de otros criterios aprovechando eso, en la Argentina ustedes saben que tenemos dos regímenes jurídicos distintos para el arbitraje comercial internacional por un lado, y para el arbitraje que carece de alguna de esas dos condiciones, genéricamente arbitraje doméstico. Para el arbitraje doméstico, lo que tenemos es el viejo sistema de los códigos procesales, replicado inclusive en el Código Civil Comercial, que es la recusación de los árbitros puede hacerse sobre la base de las causales de recusación de los jueces, que sabemos perfectamente que son completamente inadecuadas para medir la independencia e imparcialidad de un árbitro, porque la situación en la que está un árbitro con el ejercicio libre de la profesión, la cantidad de conflictos de intereses que eso le puede llegar a generar, no tiene punto de comparación con la de los jueces. Por lo tanto, pareciera que las causales de recusación de los jueces son chicas para los árbitros, y por eso es que el mundo ha migrado hacia un modelo que es una única causal genérica, abierta y hasta en cierta medida un poco ambigua de recusación, que es cualquier circunstancia que dé lugar a una justificada sobre la independencia imparcialidad. Este otro sistema es el que tenemos en la Ley 27449, que rige el arbitraje comercial internacional en la Argentina, con el agregado de algunas causales específicas de recusación que la ley prevé, que en realidad, cuando uno las mira en mucho más detalle, las que están en el artículo 28, en el fondo se da cuenta que no agregan nada, porque son situaciones que de cualquier manera hubiesen estado comprendidas. Pero yo llamo la atención sobre algo que tenemos en la ley 27449, que no es un invento de la Argentina, sino que en este aspecto la Argentina copió la ley de Citrato, que es residualmente en la ley el sistema de recusación que mencionaba Diego. Por supuesto que la regla es que las partes pueden pactar cualquier procedimiento de recusación que les dé la gana. Si no lo pactaron, ¿cuál es la regla de recusación que establece la ley? Que los árbitros lo resuelven. Y hay un pequeño detalle. La ley nuestra, o sea, la ley modelo, no aclara que el árbitro recusado no participa de la decisión sobre la recusación. Y cuando uno va a las fuentes y ve las discusiones y los comentarios a la ley modelo, todos dicen, está claro para los redactores de la ley modelo, que no había ninguna razón para excluir de la decisión sobre la recusación al propio árbitro recusado. Que tiene solo sentido, independientemente de las críticas que uno le pueda hacer a ese sistema, pensar que el propio árbitro recusado va a estar involucrado en la decisión, por lo menos a nivel de un tercio, si es que no más, porque si todo el tribunal ha recusado, todo el tribunal tiene que resolver sobre sus propias recusaciones, según el texto de la ley. Lo que la ley modelo hace para compensar en alguna medida lo que parece una regla no demasiado atinada, es someter a control judicial obligatorio esa decisión. Y nosotros lo tenemos en el artículo 31 de la ley 2749, que establece un remedio judicial contra la decisión de los árbitros que rechazan la recusación, que es un émulo del control judicial sobre la decisión de los árbitros
los árbitros sobre su propia competencia a la luz del principio competence competence. Si ustedes miran, no recuerdo los números de artículos en la ley modelo, pero sí en la ley argentina, el artículo 37 y el artículo 39, van a ver un absoluto paralelismo en el remedio judicial que la ley indica para la decisión de los árbitros que se declaran competentes y para la decisión de los árbitros que rechazan su propia recusación o la recusación del propio tribunal. Lo cual es, como mínimo, curioso, porque buenas leyes del derecho comparado, la ley peruana, la ley colombiana, por ejemplo, claramente lo que dicen es que, si bien el sistema mantiene el sistema residual de los árbitros que deciden sobre las recusaciones, dicen los árbitros no recusados. Tienen toda una serie de reglas para el caso en que 2 de los 3 son recusados, o los 3 son recusados, o los 2 que quedan no pueden formar mayoría. Pero no es el caso de la ley modelo ni de la ley argentina, en la que los árbitros recusados no están prohibidos de participar en la decisión sobre el propio recusación. Como mínimo, una curiosidad legislativa. Pero es interesante, yo lo había dicho, pero aunque lo repita, en cualquier caso, en la práctica, esto es residual. Porque lo dijo 2 veces, es residual porque la mayoría de los arbitrajes internacionales son institucionales. Entonces, la ley de arbitraje en general, los árbitros no la aplican. La ley es para los jueces de seguridad, los árbitros aplican el reglamento y las otras normas procesales que se dan a los árbitros y las partes para el arbitraje en concreto. Vamos a orden procesal número 1 esas reglas en general, ninguna, que da salvo que una regla imperativa, la discusión para otra charla. En las leyes de arbitraje locales, digamos, en general no la aplican los árbitros, si hay una institución con su reglamento que es lo que se aplica. Sí. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Cómo te sentirías vos como counsel si recusás a un árbitro y se da la situación de que no hay un sistema distinto y efectivamente el propio tribunal arbitral, aún excluyendo al recusado, vamos a suponer la hipótesis todavía más benigna, más cuidada? ¿Qué pensarías vos, cómo te sentís vos como abogado de parte? Opinión personal, que no significa que no, yo sí me parecería altamente cuestionable, si bien usando el loophole que queda en alguna norma, pudiera participar de la propia decisión recusada, ¿no? Ahora, respecto de si pudieran resolver los otros 2, asumiendo un tribunal de 3, yo creo que a primera vista me sentiría tranquila, primero porque si llegué como parte a aceptar la constitución de ese tribunal, es por al menos en el que no recuso, sentía la tranquilidad de esa independencia e imparcialidad, ¿no? O sea, el problema es que tenía dudas sobre todos y no quedó otra, digamos, porque ya vamos hace 1 año y medio con un procedimiento de constitución. Yo creo que a primera vista, en la medida que no participe el recusado, no tendría un problema, o sea, no necesitaría que esto se eleve a al secretario general del centro o a la corte de arbitraje. Si bien obviamente la resolución por alguien que no está participando del arbitraje da la apariencia al menos de todavía mayor imparcialidad en la decisión de la recusación, creo que podría convivir en aras de la celeridad del proceso con una recusación decidida por los otros 2. Pero bueno, lo digo a cobra acá, ¿no? En caliente, en el caso, no sé. Sin ánimo de quedarnos empantanados con esto, a mí pasó en un caso, un par de años, en un caso colombiano, que en principio era un caso de la Cámara de Comercio de Bogotá, pero la Cámara de Comercio de Bogotá, con las partes no se pusieron de acuerdo, la Cámara de Comercio de Bogotá designó los 3 años. Pero las partes que se peleaban a muerte, había 4 partes por un lado y 2 partes por el otro, 6 partes. Incluso entre los que estaban del mismo lado no estaban las cosas que pasan. Se pusieron solamente de acuerdo en una cosa, que por algo que los árbitros desconocíamos, incluíamos, en excluir a la corte. Se le sacaron el arbitraje a la Cámara de Comercio. Han estado en el centro de arbitraje por alguna razón,
y entonces decidieron en transcurso transformarla. El acto procesal siguiente fue la recusación de uno de los colegas, que teníamos que decidir los otros dos árbitros. Y entonces, en este caso, el colega dice, yo puedo participar, pero no voy a participar. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Digamos, que tenga derecho, no lo voy a poner en este aprieto, yo no voy a participar. Entonces le pedimos que él diera su opinión, que nosotros trasladamos a la parte, su opinión sobre la recusación, y nosotros decidimos. Es un supuesto en el que puede pasar. Yo tengo que preguntar si decidieron a favor o en contra de la recusación. Decidimos en contra de la recusación, pero sobre todo porque eran hechos que habían pasado de la habilidad del abogado que lo incluía, que era una cuestión de, no era una cuestión jurídica, sino era una cuestión de odio personal. Era una cuestión peleado, los dos abogados que se habían peleado físicamente. 20 años antes, y aparentemente nunca se habían anegado, nos pareció que no era el árbitro, resultado en muchos casos respecto de la parte que estaba preparado con distintos resultados. Y ahora por ahí lo enganchamos, o sea, la idea ahora es hablar un poco de la obligación de revelar en el arbitraje, como decían ambos, de esa, a diferencia de lo que ocurre en el sistema judicial, que es el árbitro que cuando lo proponen por primera vez, y más allá de después la obligación de disclosure que puede venir a lo largo del proceso con circunstancias sobrevinientes, y esa obligación de revelar. Creo que un poco eso baja a la práctica, ¿no? Y le enmarca qué significa independencia e imparcialidad, ¿no? Cuando uno ve. Y sobre eso por ahí estaría bueno explicar hoy cuáles son los parámetros generalmente aceptados. Es difícil, y por eso es interesante contar un poco acerca de las directrices de la IVA, que establece como distintos niveles de circunstancias, ¿no? Algunas que el árbitro se le sugiere revelar, aunque no determinan necesariamente la existencia de un conflicto. Y ahí yo les voy a anticipar la pregunta, que es, después de verlas y explicar un poco cuáles son en general esas pautas o esas circunstancias, cómo se logra la justa medida, ¿no? La fina línea gris, que voy a decir por algo gris, entre asegurar, o sea, de la menor duda, la independencia e imparcialidad, alguna de las cuestiones que hoy se sugiere de hacer disclosure, y desde el punto de vista obviamente de los que designan, es cómo me aseguro que tenga el árbitro, que sea 100% imparcial, pero a la vez que tenga experiencia en lo que yo necesito, ¿no? Porque eso es lo que vemos muchas veces desde el punto de vista de cuando uno es counsel, es que cuando va a designar al árbitro de parte, busca a alguien que tenga idealmente experiencia en los temas bajo análisis, etc. Y muchas veces esa experiencia es porque o ha participado de un lado de la mesa o del otro, y entonces hasta qué punto eso genera después discusiones sobre justamente imparcialidad, ¿no? Tengo a tener el paso, no sé si se entiende, Sí. A ver, yo no sé si soy el mejor ejemplo para eso, porque yo tiendo a revelar aún en exceso de lo que legalmente se me exige. Si estoy hablando de, por ejemplo, designaciones previas, la regla dice los últimos 3 años, no conservadoramente los últimos 50 revelaciones de designaciones tuve hace 15 o 20 años, mucho antes de que alguno de ustedes hubiera nacido. Y me quedo mucho más tranquilo. La verdad es que yo prefiero dormir con la tranquilidad de decir, yo revelé todo lo que tenía, inclusive lo que parece una cosa intrascendente. Pero no sé en la cabeza de las partes qué es trascendente o qué es intrascendente. Porque ese es en general Claro. el parámetro subjetivo, no es el que uno piensa, uno sabe, no puede saber perfectamente. El tema es si las partes que participan en este caso, todas las que no me conocen, que nunca me han visto, que no saben quién soy, o saben que soy, pero no tienen una manera. Si supieran que yo, por ejemplo, estuve en este caso, aunque sea uno solo, yo creo que no es que sean 3 en los últimos 3 años, como dice la regla, y yo ya fui nombrado por esta parte en un caso, que estuve ayudando en un caso con dictamen. La otra parte me nombraron, ¿me aceptaría o no me aceptaría? No le dice, después se recusa o no recusa. Yo creo que es una muy buena práctica de
contarle a las partes los problemas. Yo, perdón que lo lleve al terreno personal, pero yo nunca fui recusado por cuestiones que revelé. Y sí fui recusado una vez por la parte que me designó, dudoso honor que me acompaña en mi experiencia, que ha sido recusado por la parte que me designó, por una cuestión que ni siquiera tenía obligación de revelar. Y hasta el día de hoy, debe haber pasado 20 años o más de eso, y todavía me lamento de por qué no fui lo suficientemente diligente como para revelarlo, porque la información que uno revela cuando lo designa, en general tiene que ver con razones objetivas, con las relaciones objetivas o los conflictos de intereses objetivos que uno puede tener con las partes, con los coárbitros, con los abogados de las partes, etc. Y esto era una cuestión que se vinculaba con la naturaleza de la controversia. Típico caso del principio de los 2000, un tema vinculado con la precipitación. Yo no tenía ninguna relación ni con las partes, ni con los abogados, ni con los árbitros, ni con nadie, no revelé y empezó el arbitraje y como la primera decisión que tomamos fue posponer para decidir junto con el laudo la cuestión de competencia. Eso irritó a la parte demandada, que era la que me había designado, y tiró un buscapié de información que los árbitros revelen si tienen algún amparo contra el corralito. Obviamente había un árbitro que era extranjero, por lo tanto cero problema con el corralito, otro árbitro que era argentino, pero lo suficientemente vivo como para no haber tenido plata en los bancos en el 2000, y yo era el único, iba a ser una palabra que no corresponde, el único pavo que finalmente tuve que decir, sí, yo tenía plata en los bancos y me agarró el corralito y tengo 2 amparos contra el corralito. Tras cartón me terminan recusando. Y yo después digo, yo cuando tomé conocimiento del tema sobre el cual versaba el arbitraje, tuve que haberme representado esa situación y haberlo revelado. Y todavía hoy me lamento de no haberlo hecho porque la recusación no es una situación grata para nadie, porque por más que las partes lo edulcoren diciendo que lo que van a decir no pone en duda la honorabilidad del árbitro, la verdad es que sí la pone en duda, porque lo que está diciendo es no te quiero en mi tribunal. ¿Sí? No te quiero en mi tribunal porque creo que no vas a ser capaz de ser suficientemente justo con la decisión que vas a tomar. El que diga que la recusación no le molesta, me parece que en lo personal no dice toda la verdad, porque es difícil que una recusación no genere una molestia. Y ustedes, porque cuando uno mira alguna de las directivas, eso no significa que después deriven en conflicto, ¿no? Pero si uno ve, cada vez son más expansivas, ¿no? O sea, se termina sugiriendo, por ejemplo, por ahí, que acá en Argentina también pasa, pero me imagino más con la experiencia de ustedes también con los estudios internacionales, por ejemplo, donde hay estudios de 2.000, 3.000 abogados desperdigados por todo el mundo, y la oficina de algún lugar en Estados Unidos tiene un caso, y en la otra punta, en la oficina de Singapur, alguien conoce o alguna vez fue designado, designó al árbitro que se propone. Entonces, las situaciones como decía Roque, se puede, hacer disclosure de todo, y en aras de, por las dudas, digo todo, pero en general, ¿ustedes cómo ven o cuál es la opinión que tienen sobre cuando hay que resolver las recusaciones? Porque a veces los abogados nos agarramos de lo más ínfimo que hay, justamente para recusar, demorar, etc. ¿Qué opinión tienen o cuál es la opinión de ustedes sobre el criterio con el que se analizan las recusaciones, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que si uno ve los precedentes son aplicaciones lógicas o muchas veces la realidad es que el que resuelve la recusación tampoco quiere problemas y a veces justifican como falta de independencia cosas que, no sé, en mi opinión generalizada, pues es todo subjetivo, ¿no? Pero podrían no serlo. No, es subjetivo, pero puede ser objetivo, o se puede objetivar de alguna manera. O sea, hay varias cosas. Vamos a hablar de esto, pero intentando ser muy breve y muy sintético. Se puede objetivar. De hecho, el deber de revelación es una forma de objetivar el tema, es un tema serio.
como independiente puede ser más objetivo. La imparcialidad es muy difícil, ¿no? De determinar y sobre todo esta idea de quién pone el parámetro. Si una cosa es importante, puede afectar o no la educación empresarial de alguien, por el hecho de que se conoce, o que es profesor de una facultad, o que fue nombrado una vez hace no sé cuántos años. O que dio un prólogo muy Un prólogo. Marson Francia hace poco. No, un prólogo, un obituario, un elogio cuando le había muerto. Eso es interesante, hago el pequeño paréntesis. En Francia hace poco se anuló el laudo arbitral porque murió uno de los abogados, muy famoso, árbitro, profesor, que ha habido muchos años, no solamente en Francia, y él era abogado en un caso. Y uno de los árbitros, cuando murió, hizo un elogio que fue publicado, y entre otras cosas, aparte de hablar muy bien, por eso todos los elogios decían que hubo miles en todo el mundo, porque son muy famosas, No solo porque lo merecía, sino no, porque pero él dijo, entre otras cosas, yo tenía una íntima amistad, que no decía, Caracol, y dice, y Paragón nos dijo, yo en nuestra amistad llegamos a un punto en que yo nunca tomaba una decisión sin preguntarle por claro, la Cámara de Apelaciones de París se dio una circunstancia que no podían no anular y además el árbitro me está diciendo yo no tomo ninguna decisión trascendente sin consultar con esta persona. Entonces dice, ¿cómo aceptó ser árbitro en este caso? Que viene al cuento. Pero dos cuestiones me gustaría decir. Nosotros estamos hablando de las reglas de la IVA, no sé si todos los que están acá son familiares, me da un poco de vergüenza hablar porque veo gente con mucha experiencia acá y contarle lo que son las reglas de la IVA. La Asociación Internacional de Abogados que legisla en términos de arbitraje, legisla, entre comillas, en cuestiones de arbitraje, entre otras cosas ha hecho una guía que permite unas directrices para decidir los conflictos de interés, para que los árbitros sepan lo que tienen que revelar, una guía, son ejemplos, ¿no? De lo que tienen que revelar, y eso también sirve a las instituciones, a los colegas, cuando hay que decir los colegas, a los jueces, hay jueces que han aplicado, la Corte Suprema de Inglaterra ha aplicado esta regla de la IVA, o sea, no son reglas vinculantes, pero al fin de cuentas, cuando todas la aplican, esa discusión es una discusión filosófica, son vinculantes, no son vinculantes. Y esas reglas lo que tienen se basan en el principio de imparcialidad e independencia, eso es lo que importa, y después el otro principio es que hay que revelar con un carácter subjetivo, es decir, pensando en lo que las partes pueden pensar que dentro de las características de uno, actividad de uno, puede afectar la imparcialidad, y después hay unos ejemplos, muchos, divididos en 3 listas, que es lo que en todo caso hay que revelar, lo que se revela o no se revela, en todo caso hay que salir del tribunal, digamos, lo que en todo caso hay que revelar, lo que se puede revelar o no, que sería la lista naranja usando los colores del semáforo, y lo que no importa, en principio no hay que revelar. Y en general ha tenido mucho éxito, digamos, se tiene en cuenta, otros la critican esto u otro, pero al final, como ejemplo, como parámetro, ha servido. Y el otro punto que quería mencionar es, las distintas cuestiones esas, es que hay un punto de subjetividad importante y de relatividad de esto. Yo lo que veo en la práctica es que las partes más sofisticadas, con mucha práctica arbitral, se hacen menos problemas. Y, por ejemplo, hay un principio que se aplica, por ejemplo, al arbitraje de inversiones, desde luego, pero, por ejemplo, la CCI aplica a tabla, que es el de no poner nacionales, árbitros de la misma nacionalidad de las partes, cuando lo nombra la institución. Pero, sin embargo, uno ve que, digamos, abogados representando a partes más sofisticadas, con prácticas, no tienen ese problema. Si ningún problema ponen
presidente nacional de una de las partes, porque les da confianza, saben, digamos, están en el medio, saben de qué se trata. El problema es, en muchos casos, no digo que sean solos, pero en muchos casos el problema aparece más con los actores que no son tan actores profesionales del arbitraje, ¿no? Esa persona que se encuentra con un arbitraje muy de vez en cuando, esa parte de la empresa que se encuentra con un arbitraje muy de vez en cuando, y que aparte tiene una tendencia a pensar que todo el resto de los arbitrajes están confabulados, que se conocen, que es más club digital, es un club cerrado, le van a perjudicar. Entonces, para esos casos es importante que se tenga particularmente en cuenta la necesidad de ser lo más transparente posible, ir en las revelaciones lo más lejos que uno puede ir. Y la última cuestión, la última cuestión sobre esto que me gustaría comentar es que la recusación es amplia, que dijo Roge y que yo también practico. No digo que sea lo mejor, yo lo hago porque empecé a hacerlo así y ahora estoy como entrampado, no puedo ahora, porque incluso es un riesgo que alguien me diga, no declaró esto, pero en otro caso sí, bueno, y acá no lo declaró, etc. ¿Por qué lo está ocultando? Pero no estoy seguro que sea lo mejor, no estoy seguro que sea el sistema, y no estadísticamente, si quieren, no es el mejor porque la mayoría de los colegas no lo hacen, no lo siguen, con lo cual no debe ser el más virtuoso. Pero para uno que no es, digamos, acá sea arbitraje, pero no es el centro de la vida, de interés, mucho más importante que los San Lorenzo, cuando uno, digamos, no estar en un arbitraje no significa nada. Entonces uno, digamos, ya me entra otro, ¿no? Entonces uno dice todo. Y si no me confirma por esto, a veces pasa, hay gente que no revela todo porque dice, sí, sobre todo cuando se hacen listas, ¿no? Que es lo método normal de las instituciones, cuando las partes no se ponen de acuerdo, ¿no? O incluso entre las partes, ¿no? Se hace una lista de posibles árbitros. Entonces, si uno revela, uno tiene miedo que eso ya lo descarte, ¿no? Porque tienen 7 candidatos. Que nombran muchos árbitros que están presentes aquí, ahora podrán desmentir, pero no tiene 7. Hay 3 que revelan, 4 que no. Estos 3 que revelan, ¿para qué nos vamos a meter en problemas? Vamos de lado y nos quedamos con los 4 que no revelaron nada. Aunque a lo mejor esos 4 que no revelaron nada tienen más conflicto. Y entonces uno tiene no, ninguno va a revelar. Yo voy a ser el único salario que va a revelar y después a mí no me van a nombrar y me van a nombrar a otro. Entonces hay toda una cosa de particularidades con esto de las revelaciones y cómo las partes se manejan con eso y cómo los árbitros se manejan con eso y al final ahora la discusión se hace. ¿Dónde parta? El último tema, y para después no sé si hay preguntas o para dejar un poco de tiempo, hablamos, digamos, de los principios, de los mecanismos para tratar de asegurarlo, el proceso de recusación, la obligación de divulgar, pero puede pasar, como en el caso que mencionaba Diego recién, que surja que había una revelación insuficiente, una no revelación, y estaría bueno hablar de entonces como la última herramienta que tiene la parte para asegurarse a su derecho a ser un árbitro independiente e imparcial, ya cuando no queda nada más que la última instancia. Entonces hablar un poco de las responsabilidades y últimas consecuencias de esta obligación, o que alguien entienda que se ha cumplido, ¿no? Porque no necesariamente está incumplido. Y a ver, como para sistematizar un poco el tema, hay causales de anulación de laudos y causales para denegar el reconocimiento y ejecución, que en general son básicamente las mismas, que pueden ser invocadas en el caso de una situación de falta de independencia e imparcialidad. Más allá del recurso al orden público, en su versión del orden público procesal, muchos tribunales utilizan como argumento para anular laudo o para denegar el reconocimiento y ejecución por falta de independencia e imparcialidad. Yendo a lo estrictamente formal de las causales previstas en la ley modelo y en la Convención de Nueva York, uno puede ver que la primera cuestión posiblemente invocable es el
incumplimiento de la constitución regular del tribunal. Una de las causales que puede llevar a la anulación o a denegar el reconocimiento de ejecución es que el tribunal no se hubiese constituido regularmente, caracterizado, entre otras cosas, por no reunir los árbitros las condiciones que las partes pactaron o que deben tener. Si hay leyes o reglamentos, y en algunos casos las dos cosas juntas, que dicen que los árbitros deben ser independientes e imparciales, obviamente la falta de independencia e imparcialidad genera el incumplimiento de una de las condiciones. Eso es como una de las causales. La otra es, obviamente, la causal genérica de la violación al debido proceso, la imposibilidad del ejercicio del derecho a defensa, porque una de la necesidad de respetar el debido proceso proviene, entre otras circunstancias, de que el juez sea independiente y imparcial, que no tenga un prejuicio o que no tenga una decisión ya sesgada en relación con las cuestiones que va a resolver. Y creo que, si no recuerdo mal, el profesor español Alonso, José María Alonso, grafica esta situación diciendo: el derecho a ser oído requiere que el juez que me escuche verdaderamente me escuche, en el sentido de no que me oiga lo que yo digo, sino que lo que yo digo lo pondere a la hora de decidir. Porque si ya tiene una decisión tomada por un prejuicio o por una situación de falta de independencia, por un conflicto de interés, por mucho que yo le hable, no me va a escuchar. Entonces, mi derecho a ser oído en sentido literal, físico, sería absolutamente contraproducente. Como que por cualquiera de esas causales, por todas ellas juntas o por la causal genérica de violación al orden público procesal, la falta de independencia e imparcialidad puede justificar la anulación o la falta de reconocimiento. Pero creo que acá hay que hacer una distinción de matices, porque en el fondo, tanto el deber de revelar como la recusación como la anulación se basan en cuestionamiento de la independencia e imparcialidad, pero los matices y la mirada sobre cada uno es distinto, porque para saber si revelo o no revelo, lo que tengo que hacer es mirar qué dudas justificadas pudo haber tenido la parte, poniéndome en el lugar de la parte. El punto de vista es siempre, como señaló Diego, el punto de vista de la propia parte que está litigando. Ya la recusación se toma con un poco más de objetividad, ya es el punto de vista de un tercero, no es el punto de vista de la parte. Y la anulación se da en situaciones en que ya no es que hay dudas justificadas, sino que hay pruebas concretas de la falta de independencia e imparcialidad, porque no es posible anular el laudo solamente por una duda, una sospecha, por más justificada que pueda parecer. Esa posibilidad se da en el momento de la recusación, no ya después en el momento de la anulación, que requiere la demostración bastante más contundente de que efectivamente hubo una circunstancia objetiva que condicionó la independencia e imparcialidad de los árbitros. Dos cuestiones sobre esto. Una, que puede haber una diferencia sustancial en las causales utilizadas. Si uno mira las reglas que aparecen en ciertas legislaciones y en el reglamento de arbitraje sobre la constitución impropia o irregular del tribunal arbitral, que eso es una posibilidad de cambiar esto cuando existe algún árbitro que no reveló, eso se toma como una responsabilidad. Y está el otro dato que está en algunas, por ejemplo, en el convenio del artículo 52, el de la corrupción. Pero eso, digamos, venta que sin probar, no ha habido ningún caso, eso muestra que no es un requisito realmente que sirva mucho, pero es muy difícil de probar. Y en general no existe, afortunadamente. Pero la otra cuestión de esto es que a veces es interesante plantear, así, ya terminando, es las diferentes perspectivas. Yo he hablado de diferentes perspectivas personales, ¿no? No se cubre el caso de Roque, de lo mío, no se cubre, etc. Yo, para no tener dudas de que esto pueda afectar a alguna de las partes, yo digo todo. Yo digo, yo escribí el prólogo, yo lo escribí
vacaciones, era chico, pero también hay un tema que es más social, cultural, en la forma de apreciar. Y hay casos que lo muestran, ha habido casos que lo muestran de una forma muy interesante. Hay un caso famoso de CCI, el caso de Abengoa, lo conocen bien. En el caso Abengoa, más allá del caso en sí, lo interesante es que se ataca un laudo, el laudo de Nueva York, los elementos brasileños, ¿no? Y el juez de Nueva York dice, eso es una práctica normal, la estructura de la profesión hoy en día es normal que una persona tenga relaciones con otra, eso afecta por sí. En todo caso no se ha demostrado que esa persona, que sea árbitro de civil imparcial, o sea, no se ve que necesariamente deba afectar. En todo caso habría que probar. Cuando llega al lado para ser ejecutado en Brasil, la justicia por mayoría, no creo, pero mayoría, o sea, con jueces que piensan lo contrario, dice no, es inaceptable, si había esa vinculación, el árbitro tendría que haberlo mencionado. Por lo tanto, se rechazó. Hay distintas concepciones de esto y eso es lo que hace el tema interesante, rico, pero también que el arbitraje internacional tiene que estar, sobre todo los abogados, ¿no? Tiene que estar muy, y los árbitros cuando revelan, piensan que van a revelar, tienen que estar muy atentos a estas cuestiones. Por ejemplo, en Francia está claro que las relaciones académicas no importan en ningún caso. El hecho de que uno haya escrito un libro, de que uno, el mismo libro, digamos, compartido la materia de un libro, ser profesores, dar clases en el mismo programa, todas esas relaciones, o ser presidente y secretario general de una institución académica, eso no, director y coordinador, eso no es un caso así que haya que revelar y que pueda justificar una. En otros países, no, en otros países más que suficiente si uno no lo ha revelado para que se hizo una decisión arbitraria. Por lo cual, digamos, hay que estar muy atento a esta cuestión, sobre todo cuando uno actúa en distintas jurisdicciones, cómo pueden reaccionar los abogados, cómo pueden reaccionar la Corte Civil. Hay un caso reciente de la justicia canadiense, donde anularon un laudo de un árbitro único porque había sido en el medio del arbitraje resignado por el mismo estudio de abogados, por otras partes, un tema que no tenía nada que ver, pero por el mismo estudio de abogados, también como árbitro único en otro caso, y no lo había revelado. ¿Y saben cómo se saltó la situación? Porque el tipo copió al abogado equivocado en el medio. En lugar de copiar al socio Juan, copió al socio María. Y después, ¿por qué copió a María que nunca participó en el arbitraje? Y ahí se vio obligado a decir, no, fue un error, porque la copié, porque la tengo en otro arbitraje. ¿Cómo la tiene en otro arbitraje y no lo reveló? Hay que tener cuidado con eso. Bueno, con esto un poco cubrimos los temas que habíamos conversado. No sé si alguien tiene preguntas. Si no, en cualquier caso, hemos cumplido con el tiempo. Sí. Me parece puntualidad esa. No sé si online no hay preguntas, así que dentro del mundo de los abogados, bueno, tenemos bastante presente la información privilegiada, la información confidencial del cliente abogado. Entonces, con respecto a esta información, si los árbitros llegaran a tener conocimiento de algo con algún cliente relacionado, ¿cómo tratarían esto con respecto a la revelación de información al momento de ser designados? a veces la revelación es un tema, la necesidad de revelar y saber hasta qué punto la información que uno está revelando está violando sobre algún nivel de confidencialidad y confidencialidad, un tema medio delicado, porque por un lado la revelación no puede ser una revelación ambigua de
yo participé en los últimos años en algunos casos designados por parte. No, ¿cuántos años, cuántos casos y por qué parte? Ahora, ¿cómo llegar a veces a que la revelación sea prolija, pero al mismo tiempo no descubra revelación, información que no pueda revelar? Ahí hay un tema de algún delicado equilibrio de brindar la información que uno siente como árbitro, que la parte necesita, que no es tanto saber exactamente en qué caso, sino cuántas, en qué periodo, sin necesidad de llegar a tener que revelar todo. Nunca me pasó de que me pidieran más información de la que yo sentía que podía dar como árbitro, pero quizás puedas en alguna circunstancia darse, no sé si Sí, a mí me pasó, porque yo, aunque digo, perdón que hago otra vez el ejemplo de las cuestiones académicas, yo siempre pongo al final como académico, cuando acepto el nombramiento como académico, organizo menciono algunas, particularmente esta es en la que han participado 400, o sea, como un número de cantidad de colegas, de los que se incluyen, y normalmente si alguno de los que participan, nosotros los abogados, ha estado presente en alguna actividad que he organizado, pongo, por ejemplo, el abogado Poletti ha participado en la competencia americana de arbitraje en 2022, un poco expresamente. Pero, me acuerdo una vez en el caso del texto de profesor Carmona de San Pablo, y que he estado en eventos con el profesor Carmona. Los abogados, de otra parte, pidieron que diga en qué eventos, cuándo, en qué carácter. Entonces, participamos. No cambió nada, ¿no? Pero yo quería tener la información precisa. ¿Sí? pero, digamos, Que eso es un poco banal, porque si fuera de casos o si tiene que ver con estar asociado a un estudio, o sea, se puede necesitar una información más concreta, ¿no? No sé si satisface tu curiosidad. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas y bueno, Gracias. elegir una cada uno. La primera con respecto a este mecanismo que tiene por default la ley de arbitraje internacional, que es el diferencial, ¿no? El caso de que se recusa un árbitro, los otros dos tienen que resolver. A mí me ha pasado verlo en un caso como Council, donde se recusó un árbitro, los otros dos tuvieron que resolver CIADI y uno dijo sí, otro no, por lo cual terminó resolviendo el secretario general. Sin razones, por supuesto, sí o no, preguntó. Pero me parece que es una situación algo incómoda para los árbitros. Después el caso sigue, ¿no es cierto? Sin embargo, también. Sí. Ahora, más allá de ese aspecto y de si corresponde que sea un centro o que sean los mismos árbitros, ¿cómo ven esto ustedes el tema de que los centros no dan razones normalmente? Ahora la CCI está empezando a dar razones, si es que la parte lo pide. Si no lo piden, resuelve sin dar razones la Corte, aunque se debaten, por supuesto, si corresponde o no, pero no da razones, ¿no? Ese es un primer punto. Y el segundo, con respecto a las razones de cómo objetivar, porque el estándar, el arbitraje internacional, comercial internacional, en el CIADI no pasa tanto porque el estándar es más alto, manifiesta falta de imparcialidad, porque es un estándar bastante alto. Acá, duda justificada, duda razonable o justificada sobre su imparcialidad. Todo el mundo acepta que es un estándar subjetivo de la parte. ¿Cómo un tercero puede decir, bueno, para mí no eso no es tan grave? O es tan grave. Va a depender siempre del modo en que se lo mire, qué sé yo. ¿Cómo ven esos dos aspectos? ¿Qué comentarios tienen sobre esta dos? Sobre el primero, a mí me parece que el mecanismo de que los otros árbitros decidan mal, porque es una carga muy alta para los árbitros, los otros árbitros los condiciona mucho. Cualquier resultado es malo, si confirman, si lo sacan al árbitro,
malo en la profesión, si lo confirman es malo. No es un sistema muy crítico, es un sistema que se presta a sospecha, por lo tanto no es bueno, si se dependiera a mí, es un sistema a eliminar. Si esa es la pregunta al respecto. Sobre la otra de cómo, digamos, cómo puede alguien decidir sobre qué cree la otra persona, no parte de la idea de que el estándar es lo que las partes puedan pensar que pueda afectar la independencia y imparcialidad, pero esa parte me está diciendo, para mí esto afecta, y yo le digo, no afecta. Entonces, al final no aplicamos realmente. Y es porque al final yo creo que el sistema mixto, con todas las cosas que hizo muy bien Roque, depende, la subjetividad o objetividad varía de acuerdo al momento y a quién la aplica, si es el propio árbitro, si es el que recurso, si es el que decide, por ejemplo, las relaciones. Pero en el tema concreto de subjetividad y objetividad, teniendo en cuenta la opinión del que recusa, me parece que eso va un poco a esa propuesta que ha hecho hace poco Alexis Moon. El sistema, no hay ningún sistema interno, el sistema ideal es mantener la idea de subjetividad, o sea, ese principio de que lo que hay que pensar es lo que pueden llegar a pensar las partes. Hay un caso reciente bastante conocido, es el caso de Hamilton, la Corte Suprema de Inglaterra, donde dicen que el estándar es lo que van a ser las partes, en la medida que sea una parte bien informada y razonable, ¿no? Entonces eso incorpora, que lo ha hecho alguna jurisprudencia en distintos países, en Francia, que es si es una información que con una due diligence del profesional inmediato se puede obtener, digamos, lo califica como una razón. Si es algo que está en la página web, pues, de estudio y dice, este señor lo nombró la otra parte, no hizo ni siquiera, fue a mirar quién era este árbitro, después no se puede quejar. Me parece bastante razonable. Es decir, ¿qué es lo que hay ahí? Hay ese principio subjetivo que está un poco controlado, digamos, corregido por unos datos de objetividad. Y un dato de objetividad o unos elementos de objetividad podrían ser de reglas de Solow, si hace, por ejemplo, la CCI, es imposible que otras instituciones lo van copiando, es que se diga cuáles son las cuestiones que sí o sí hay que arreglar. Un poco esta lista roja, ¿no? Y que haya, sobre las prácticas que ha habido en la lista roja de la IVA, que haya un acuerdo más generalizado sobre las cuestiones que hay que arreglar en todo caso, que no dependen tanto de la subjetividad. Y vos planteabas la pregunta concreta para la primera, era si tiene que dar razón no de la fundamentación, porque tiene que ver con lo que acabo de decir. La CCI lo ha hecho, digamos, ha entrado en la dinámica de que se pueden dar razones, antes, o sea, y otras instituciones lo están haciendo. Yo creo que esa es la tendencia que va a dar las razones. No se daban, no por una cuestión de ocultamiento, sino por una cuestión de preservar, ¿no?, los elementos. De la misma manera que en muchos casos, cuando Rocco y yo empezamos hace unos años, Rocky antes que yo, cuando un sistema que usaba la CCI había una recusación que la CCI creía fundada, no decidía quién era fundada. Llamaba por teléfono al árbitro y decía, renunciar. Para nosotros te vamos a nombrar en otro caso, renunciar, en este caso, el consejo, obviamente es tu opinión, pero lo que yo haría y entonces nunca llegaba a decir. Así es como funcionaba. Ahora se ha hecho lo que es mejor. También había menos arbitraje, el roster era mucho, la lista de datos era mucho más pequeña, ahora mucho más masivo y es necesario. El tema de legitimidad es necesario. La transparencia lleva muchas veces a cosas que no son agradables para todo el mundo, como es que se publique la persona.
Y el CIADI publica las razones, no pasa nada. El árbitro recusado acepta la recusación. Bueno, Alexandrov lo ha recusado con veces y ahí está, y el árbitro ha nombrado las recomendaciones. Es el segundo, tercero, no sabe la historia. No pasa nada. Caso concreto. El tema es que, por más que sea buena la tendencia a objetivar y a dar razones, hay un componente subjetivo que no se puede evitar nunca. Todo el que juzga cualquier cosa, así sea una recusación, está poniendo su impronta subjetiva. Es lo mismo que pretender que un examen en términos académicos no le pongas alguna subjetividad y que vos puedas tabular de manera matemática. Yo sé. Sí, yo también. Divido la cantidad de preguntas por la cantidad de notas y le asigno una nota que se varía a cada una de las preguntas, también con algún criterio subjetivo en cuanto a el carácter completo o incompleto de la respuesta. Bueno, en este caso, la mayor o menor cercanía a la comprobación de las causales por las cuales se puede recusar es lo que fatalmente te van a llevar a admitirla o no. Un poco más complicado es después cuando tenés que expresar las razones. Si las razones son subjetivas, finalmente la razón que prevalece es: yo tengo el íntimo convencimiento de que considero la causal configurada por esta circunstancia de hecho. No es mucho más que eso lo que puedes decir. Normalmente se dice, una persona razonable Sí. tendría dudas, etc. Finalmente Absolutamente. hay un límite de objetivización. Yo paso una pregunta. Sí. Pido disculpas por mi puntualidad suiza que dependió del vuelo, de la aerolínea. Así que por eso llegué tarde. Bueno, yo estoy justo trabajando, haciendo mi trabajo de tesis. Juan me dirige, y bueno, y bueno, tenía tengo un par de preguntas sobre algún tema puntual que es la penalización o la responsabilidad penal de los árbitros por las negociaciones incompatibles. Y la conexión que hay con esto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es, digamos, nuevo en nuestro sistema, que es raro, que es difícil, tiene todo lo que debe tener como para no funcionar, pero teóricamente pienso que, bueno, están esas disposiciones. No sé si existen en otro lugar del mundo, El segundo tema no veo la relación con lo que planteamos. El primero sí, digamos, puede haber una consecuencia, no sé exactamente cuál es la pregunta, pero si la pregunta es un árbitro que no reveló, por ejemplo, un árbitro que no es independiente o imparcial, puede tener responsabilidad por eso. Vos mencionaste responsabilidad penal. O sea, penal es una gran palabra, ¿no? Un gran adjetivo para la responsabilidad que tendrá que hacer. Haya una cuestión tipificada, etc. No veo un ejemplo, pero puede ser un árbitro corrupto, puede ser que existiera el caso, y que finalmente el árbitro pueda tener una sanción penal vinculada con la falta de independencia, donde al final se hizo un caso penal que sea independiente, me parece bastante poco importante comparado con la otra cosa. Si es responsabilidad civil, es Ahora pregunta, porque yo igual no soy penalista. Así que no puedo ni empezar a hablar. Claro, vos estás pensando en la equiparación de un árbitro con un juez, por ejemplo, No, es que en el Código Penal hay un artículo que ha equiparado al árbitro de la aplicación de todo lo que le puede ser, todos los delitos que podría los aplicar. delitos de negociación incompatibles con los deberes funcionarios públicos. A ver, Parado. para ponerlo en marco, hay dos grandes sistemas que el mundo ha utilizado para tipificar la responsabilidad penal de los árbitros. Hay un modelo que es, por ejemplo, el de Germán, la ley brasileña, que tiene un solo renglón en su ley de arbitraje y dice: a los árbitros se le aplicará a los fines de la responsabilidad penal todo el régimen de la responsabilidad penal de los funcionarios públicos. Listo. Un bloque pasó.
Nosotros no tenemos, y es un sistema que la otra mitad del mundo tiene, que es caso por caso. ¿Y nosotros qué tenemos? La equiparación de... sí, o más la mitad, sí. La responsabilidad penal caso por caso. Nosotros la tenemos para los árbitros, que es el prevaricato, porque después de enunciar la figura típica del prevaricato, dice esta norma se aplicará también a los árbitros. Uf, de cabeza. La tenemos también respecto de las negociaciones incompatibles, que históricamente era un delito que se requería para su configuración la condición de funcionario público, y la nueva ley esta, la que creó la responsabilidad penal empresaria, metió de cabeza, yo creo que salvo algún árbitro de fútbol, el resto entra ahí, porque abogados, contadores, bueno. Lo que termina haciendo esto es finalmente asimilar cada vez más a delito por delito al régimen de los funcionarios públicos, porque al árbitro lo está penalizando o responsabilizando penalmente como si fuera un funcionario público, aunque no lo sea. ¿Sí? Ahora, me parece difícil que en un caso vinculado con un conflicto de intereses se pueda llegar al nivel de generar una responsabilidad penal por incumplimiento de esos deberes. Negociaciones incompatibles, que es una cosa que uno en definitiva tampoco está muy definida, es como muy amplia. Yo creo que si hay negociaciones incompatibles en la fórmula que el Código Penal trae para las negociaciones incompatibles, estamos muy por arriba del estándar de recusación. Sí, ya, por eso digo que la Sí, No, de ya- lo que estuvimos hablando vienen banales comparados. No, puntualmente era porque la ley, la 27401, establece la responsabilidad de las personas jurídicas justamente por ese delito. Entonces les impone, digamos, bueno, la responsabilidad sería una especie de responsabilidad objetiva. Digo, a ver, si un árbitro dentro de una institución... No, ahí sí que estamos recontra más lejos, Porque, digamos, eso está en claramente no. la 27401 está así establecido. No, Ya, porque así la como institución todo- arbitral no tiene ninguna función relacionada con la administración de justicia, sino con la administración del caso en sí, con lo que me parece que llevar la responsabilidad a la institución en cuya lista está, si la pregunta apunta a eso, penalizar a la institución por la responsabilidad penal que pueda tener el árbitro que incurrió en ese delito, me parece que estamos muy lejos de lo que podría ser. Porque casualmente hace un mes ha llegado de Perú una adenda a los árbitros haciendo esto, que es como firmaron una ampliación del código de ética en función de establecer una exhibición de la responsabilidad de la Cámara en concreto, y eso lo demandaron también desde la Cámara. Por eso, no sé, como que está ahí, algo ahí dando vueltas. Sí, hay varios países en los cuales hay varios intentos de asimilar directamente a los árbitros a la responsabilidad penal de los funcionarios públicos. Sé que, por ejemplo, en Perú es un tema que se está discutiendo hace unos cuantos años. Hay una pregunta. Una cosa, porque me parece que Diego Pobre tenía que Sí, ir Una volando a... pregunta. Sí, Ahora tenemos un tiempo. Luis de Largaret pregunta si estiman que se puede atacar un laudo, ya sea en la ejecución o por la nulidad, si no se planteó ante el tribunal arbitral una recusación por un potencial conflicto de interés. Obviamente aclara siempre y cuando se tuviera conocimiento de la institución. Si se comprueba que tenía conocimiento y no la planteó, obviamente no, porque la falta de planteo de la recusación precluye y convalida la situación. El tema es cómo comprobar si la conocía o no la conocía. Eso es mucho más complicado. ¿En qué momento la parte tomó conocimiento de esa circunstancia? Algo que sea muy pública, es raro. Aparte, la mayoría de los reglamentos modernos lo dicen expresamente. Para poder quejarse al final hay que quejarse de la situación. ¿No? Y por eso es importante revelar y revelar por escrito. Cuando vos revelás por escrito, el
tiempo le empieza a correr a la parte que o te recusa o perdió definitivamente el derecho a recusarte. De otra manera, nunca vas a poder demostrar cuál fue el momento en que la parte lo conoció y en qué momento le empezó a correr el plazo para recusar. Gracias.